Bienvenidos. El día de hoy quiero hablarte de un tema muy controversial. ¿Es válido y aceptable delante de Dios la ideología de género? ¿Qué opina Dios acerca de este tema? Las personas que están en el mundo del transgénero, el cambio de sexo y las ideologías, ¿son aceptadas delante de Dios? La respuesta a esta pregunta vamos a conocerla a continuación. Acompáñame. En la Biblia, en el capítulo 1 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 1, en el versículo 27, dice claramente que en el principio Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. Eso significa que delante de los ojos de Dios únicamente existen dos géneros, el género masculino y el género femenino. Quiero hablarte un poco acerca de lo que tiene que ver la rebeldía en medio de todo este tema. La Biblia narra la historia de un ser que fue creado también por Dios, un ser el cual era superior a todos los demás ángeles, un ser el cual era encargado de la adoración delante de Dios. La Biblia llama a este ser como Luzbel. Este ser, dice la Biblia, que un día dijo en su corazón: subiré hasta el trono de Jehová y seré más alto que el Altísimo. Eso se llama rebeldía. A causa de esa rebeldía, Dios tomó la decisión de enviar a Luzbel a la tierra y hacerlo descender ahora como Satanás, el diablo, el oponente de Dios y el oponente de nosotros, amado amigo y querido hermano. Satanás busca la destrucción de la humanidad. Satanás siempre ha sido un rebelde delante de Dios. Y la rebeldía principal fue querer ser aquello que no es. Esa es la esencia de la rebeldía. Cuando una persona quiere ser lo que no es, encontramos que esta persona está siendo rebelde. Ir en contra de la naturaleza de su propia creación. Eso es la verdadera rebeldía. Satanás ha utilizado esta arma en contra de la humanidad. No es algo nuevo. La ha venido utilizando desde el principio de la creación, queriendo confundir a la humanidad con esta rebeldía, haciéndonos creer que somos aquello que realmente no somos. En Dios no existen errores, en Dios no existen equivocaciones. Cuando Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza, Él lo hizo porque Él sabía que esa es la forma correcta en que debe de hacerse. Quiero hablarte de tres aspectos fundamentales en lo que tiene que ver en cuanto a que un individuo sea varón o sea hembra, sea sexo masculino o sexo femenino. Cada una de las funciones anatómicas y biológicas que tienen los respectivos hombre y mujer tienen una función específica en lo que tiene que ver la creación y la reproducción. Por ejemplo, el hombre por naturaleza tiene más testosterona, produce testosterona, lo cual lo hace ser más fuerte, lo cual lo hace ser más ágil, lo cual le hace tener mayor fortaleza física. Esa fortaleza física fue dada al hombre con el propósito de que el hombre pudiera ser el responsable de traer el alimento para el hogar, el alimento para sustentar a la familia. Recordemos que al principio no era como hoy día. Al principio era más difícil, la labor del hombre era netamente en el campo y por eso fue dotado física y biológicamente con cualidades para poder hacerlo. Esa es en la parte normal de vivir. La mujer, por otro lado, tiene cualidades distintas a la del hombre. La mujer tiene cualidades más creativas. La mujer tiene cualidades en cuanto a su imaginación y su manera de ver las cosas. Es la mujer la encargada de mantener el hogar, es la mujer la encargada de criar a los hijos, porque tienen esa parte creativa, esa conexión con Dios que las hace ser creativas y que las hace poder desarrollar ideas. Pero al final del día se complementan el hombre y la mujer para hacer una sola carne, como lo dice también en el libro de Génesis en el capítulo 2. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí vienen otro compendio de características que tienen específicamente los hombres y las mujeres. Biológicamente, la mujer tiene un útero.
el cual es funcional para poder quedar embarazada. Ellas pueden ovular y ese óvulo puede ser fecundado por algo que solamente pueden producir los hombres. Los hombres tienen una próstata y los hombres tienen la capacidad de producir espermatozoides. Los espermatozoides se unen con el óvulo, se fecundan y en el útero se genera y se gesta una vida, un bebé, un hijo. Y esa es la forma natural en que los seres humanos pueden reproducirse. Hoy en día existen muchos tipos de operaciones, reacondicionamiento genital, tanto masculino como femenino. Pero por más que existan este tipo de operaciones, no hay manera de hacer que un hombre, aunque le reconstruyan sus genitales, pueda quedar embarazado. Ni tampoco puede haber una mujer, aunque le hayan reconstruido sus genitales, puede haber una mujer que produzca espermatozoides. Esto es porque pase lo que pase con las operaciones quirúrgicas y con las actualizaciones estéticas que puedan hacer en su cuerpo, jamás van a poder ser del sexo opuesto al sexo con que nacieron. La genética de su cuerpo no lo va a permitir, porque no tienen las cualidades biológicas para poder ser un hombre, una mujer o una mujer, un hombre. A pesar de que usan tratamientos hormonales, se inyectan hormonas para poder aparentar ser del sexo opuesto, pero nada más llega hasta la apariencia. Esto pasa por un tema de la autopercepción de estas personas. Y hoy en día es muy criticado, incluso este tipo de videos corren el riesgo de ser vetados en las redes sociales cuando hablamos de este tipo de situaciones. Pero yo quiero decirte algo, si yo me presento en un lugar ante cualquier persona que me está viendo y yo le digo que me autopercibo como un afrodescendiente, que me autopercibo como una persona afroamericana, yo me autopercibo como alguien de piel negra, porque yo me autopercibo de esa forma, ¿tú me tendrías que aceptar como alguien de esa forma? Y porque tú no me aceptes como alguien de esa forma, porque evidentemente no lo soy, aunque yo me autopercibo así, evidentemente no lo soy, entonces yo voy a decir que tú tienes odio contra mí, que tienes odio contra los afrodescendientes, que tienes odio en contra de los afroamericanos, porque no me aceptas, porque no aceptas como yo me autopercibo. Creo que no lo harías. Creo que yo tampoco podría hacerlo. Creo que no se trata un tema de odio racial, se trata simplemente de la lógica. Pero cuando las personas toman la decisión de autopercibirse del sexo opuesto, o como hoy en día que hay personas que se autoperciben del sexo opuesto, pero son no binarios porque tampoco quieren ser ninguna de las dos cosas. Eso me recuerda al programa chistoso cómico de los 80s del Chavo del Ocho, cuando vendía sus aguas frescas que eran de tamarindo, pero parecían de limón y sabían a Jamaica. Más o menos eso es lo que yo recuerdo cuando las personas hablan de esa forma. Yo nací hombre, me percibo mujer, pero soy nada. Eso es algo ridículo realmente. Eso es una trampa de Satanás que está robando la identidad de las personas. Es una trampa que Satanás utiliza para que las personas supuestamente se sientan complacidas, supuestamente se sientan bien, se sientan felices. Pero el único objetivo de Satanás es, a través de ese engaño, llevarte hasta el infierno. Porque quiero decirte que lastimosamente para las personas que piensan así, no es aceptable delante de Dios. La Biblia habla específicamente acerca de eso. Quiero compartirte un versículo que se encuentra en el libro de Levítico. En Levítico 20:13 dice, en la nueva versión, el hombre que tenga relaciones sexuales con otro hombre comete un horrible pecado. Los dos hombres serán condenados a muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Si te lo leo en la versión de Reina Valera, también puedes encontrar que Dios no lo está aceptando de ninguna manera. En el libro de Levítico, en el capítulo 20, en el versículo 13, en la versión Reina Valera dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Dios aborrece tal cosa,
Dios no acepta tal cosa. Cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, efectivamente así es. Cualquier persona en cualquier situación de pecado, indistintamente cómo se llame el pecado que la persona esté cometiendo, cualquier persona en situación de pecado puede venir delante de Dios. La gracia y la misericordia de Dios es suficiente para poder cubrir multitud de pecados. La sangre de Cristo puede lavar cualquier pecado, no importa qué pecado sea. Muchas personas quieren tomar como ejemplo bíblico a la mujer adúltera que fue encontrada en pleno acto de adulterio y así la trajeron a los pies de Cristo. La ley decía que si alguien era encontrado de esa forma, debía de morir apedreado irremisiblemente. Es decir, no había ni siquiera derecho a un juicio. Debía de morir inmediatamente. Debía de ser lapidado. Trajeron a esta mujer a los pies de Cristo buscando tentar al maestro. Y el Señor les dijo que tire la primera piedra a aquel que esté libre de pecado. Con esto el Señor Jesucristo no estaba tampoco dando consentimiento a que aquella mujer pecara. Con esto Jesucristo no estaba diciendo que esa mujer podía seguir en su vida de adulterio sin ningún problema delante de Dios. Al final, uno a uno fueron soltando sus piedras y se iban. Cuando no quedaba ninguno, Jesús le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dijo, no ha quedado ninguna, tampoco yo te condeno. Vete, pero mira qué importante lo que le dijo, y no peques más. Cuando Jesús llega a tu vida, llega para perdonarte, llega para limpiarte, llega para transformarte, pero también llega para que no sigas viviendo en la vida de pecado, para sacarte de esa vida de pecado, para cambiar el engaño de tu mente, para que ahora tengas una vida plena delante de Dios, para que no sigas siendo esclavo del pecado. No importa cómo se llame el pecado que te tiene atrapado, no importa el tamaño del pecado que te atrapó, no importa la mentira tan grande que Satanás te hizo creer. Lo que verdaderamente importa es que Jesucristo vino a esta tierra, tomó tu lugar, pagó por tus pecados, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por ti para que fueras libre de todo pecado. Así Él redimió tu culpa, así Él pagó por tu culpa, Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Tú y yo debíamos haber muerto, tú y yo debíamos haber pagado por ese pecado, pero Él tomó nuestro lugar y ahora por ese sacrificio, por la gracia de Jesucristo, hoy nosotros podemos ser hijos de Dios. Pero ser hijo de Dios significa volvernos de nuestro camino anterior, arrepentirnos de nuestra vida pasada y entender que el pecado nos separa de Dios. La gracia y la misericordia de Dios no son una excusa para seguir pecando, son el primordial motivo para dejar de pecar. Es un regalo tan grande que no nos merecíamos y que no teníamos la capacidad de pagar, que la única respuesta que nosotros podemos dar ante tal regalo es vivir en santidad delante de Dios. El objetivo de Dios es que todas las personas procedan al arrepentimiento. Eso es lo que enseña la Biblia. Ese es el verdadero deseo de Dios, que todas las personas puedan proceder al arrepentimiento. Amado amigo que me estás escuchando y que me estás viendo, yo quiero invitarte a que reflexiones en tu interior. Estoy seguro que tú mismo, adentro de ti, tienes dudas. Estoy seguro que tú mismo sabes que en el fondo estás equivocado o equivocada. Pero la buena noticia es que Dios está dispuesto a recibirte, está dispuesto a perdonarte, a transformar tu vida. Sal del engaño de Satanás. Sal de esa mentira del diablo que lo único que busca es llevarte al infierno juntamente con él. Recibe la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado y vuélvete a Cristo. Hay solución para todo en Cristo Jesús. Espero que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Si fue así, dale like, suscríbete a nuestro canal y comparte. Dios te bendiga.